Cuando hacemos un estudio estadístico, cada uno de los datos se representa con la letra X y debajo le ponemos un subíndice. X sub 1 representará el primer dato, X sub 15 representará el dato número 15 y lo más fácil es que lo veamos con un ejemplo. Voy a hacer el ejemplo 4 del libro. Como es una variable cuantitativa discreta, lo que hay que hacer es ordenar los datos y contar cuántas veces se repite cada uno. Lo ponemos todo en una tabla. En la primera columna ponemos los datos 0, 1, 2, 3 y 4. A esta columna la vamos a llamar X sub i. 0 es el primer dato, X sub 1, 1 es el segundo dato, X sub 2, etc. Vamos a ir completando ahora esta tabla poco a poco. Hablemos de frecuencias. La frecuencia de un dato es el número de veces que se repite ese dato. Vamos a distinguir 4 tipos de frecuencias. La primera es la frecuencia absoluta. La representaremos con una f minúscula y un numerito debajo. F sub 1 será la frecuencia del primer dato, F sub 2 la frecuencia del segundo dato y así sucesivamente. La suma de todas las frecuencias absolutas es el tamaño muestral, es decir, el número total de datos. En el ejemplo que estamos haciendo vamos a añadir a nuestra tabla una segunda columna, la columna de las frecuencias absolutas, F sub i. Para completarla tenemos que volver al enunciado y ver cuántas veces se repite cada dato. El dato 0 se repite 1, 2 y 3 veces. Por tanto, anotamos un 3. El dato 1 se repite 1, 2, 2 veces. Por tanto, anotamos un 2. El dato 2 se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por tanto, anotamos un 5. El dato 3 se repite 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Por tanto, anotamos un 6. Y el dato 4 se repite 1, 2, 3 y 4 veces. Por tanto, anotamos un 4. Para asegurarnos de que todo está bien, lo que vamos a hacer es sumar los datos. Los datos suman 3 más 2, 5 y 5, 10, 16, 16 y 4, 20. Es decir, tenemos 20 datos. Por tanto, nuestras operaciones de momento van bien. La frecuencia absoluta acumulada la vamos a representar con una f mayúscula y un subíndice, de manera que la frecuencia absoluta acumulada f sub 7 representa la suma de las frecuencias de todos los datos desde el 1 hasta el 7. Vamos a ver esto en nuestro ejemplo. La primera frecuencia absoluta acumulada coincide con la frecuencia absoluta, es decir, 3. La segunda frecuencia absoluta acumulada es la suma de las dos primeras frecuencias, es decir, 3 más 2, 5. La tercera es 3 más 2 más 5, es decir, 10. La cuarta, 3 más 2 más 5 más 6, es decir, 16. Y la última es 3 más 2 más 5 más 6 más 4, es decir, 20. Para asegurarnos de que todo está bien, tenemos que ver que este número coincide con este número. Si no, es que algo ha ido mal. En general, estos dos números siempre coinciden. Luego, este número es la suma de este y este. 10 es la suma de 5 más 5. 16 es la suma de 10 más 6. Y 20 es la suma de 16 más 4. La frecuencia relativa de un dato estadístico es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño muestral. Representa el peso que tiene ese dato en el total de la muestra. Se representa con la letra H y un subíndice. La suma de las frecuencias relativas siempre es 1. Vamos a completar nuestro ejemplo con la tabla de frecuencias relativas. Calculamos las frecuencias relativas dividiendo las frecuencias absolutas entre el número de datos. Empezamos con la primera. Dividimos 3 entre 20 y obtenemos 0,15. Ahora dividimos 2 entre 20 y obtenemos 0,1. Después dividimos 5 entre 20 y obtenemos 0,25. Después 6 entre 20 y obtenemos 0,3. Y por último dividimos 4 entre 20 y obtenemos 0,2.
Si hacemos la suma de todas estas cantidades, obtenemos 1. Estas cantidades, estas frecuencias relativas, se pueden convertir en porcentajes. 0,15 equivale al 15%, 0,1 equivale al 10%, 0,25 equivale al 25%, 0,3 equivale al 30% y 0,2 equivale al 20%. Esto es útil porque nos da una idea un poco más real del peso que tiene cada dato en el total de la muestra. Del mismo modo que calculábamos la frecuencia absoluta acumulada, podemos calcular la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas de los datos menores o iguales que el dato. Se representa con una H mayúscula y un subíndice. Vamos a completar la tabla de nuestro ejemplo con las frecuencias relativas acumuladas. Para calcular las frecuencias relativas acumuladas, vamos sumando las frecuencias relativas. Empezamos. La primera coincide con la primera frecuencia relativa, es decir, 0,15. La segunda será 0,15 más 0,1, es decir, 0,25. La tercera es 0,25 más 0,25, es decir, 0,5. La siguiente es 0,5 más 0,3, es decir, 0,8. Y la última es 0,8 más 0,2, es decir, 1. La última frecuencia relativa acumulada siempre coincide con la suma de las frecuencias relativas.